Este libro se titula Teoría literaria, postulados, debates y confluencias. En este libro se recogen 6 textos que hemos agrupado en 2 grandes apartados. El primero se llama Debates y confluencias. En él está en primer lugar el texto del profesor Juan Moreno Blanco, Una teoría crítica para América Latina, y es un texto que recoge los debates relacionados con la teoría postcolonial y cómo pensar el canon literario en América Latina a partir de una mirada distinta para visibilizar aquellas voces que por esa mirada colonialista han sido en todo caso marginadas. El segundo texto es un texto de la profesora Carmiña Navia Velasco, Historia de la literatura y estudios de género, es decir, cómo las mujeres en todo caso en una cultura patriarcal pues no han sido nunca mostradas, esa literatura ha sido considerada de manera despectiva y cómo es importante volver a pensar la nación colombiana y la cultura nuestra a partir de esas voces que siempre estuvieron al margen. El tercer texto se titula Filmar libros, los principales debates sobre adaptación cinematográfica. Este es un texto que en todo caso quiere reflexionar en relación con ese ejercicio de llevar obras literarias a versiones fílmicas. Hay en todo caso puntos de vista diferentes en los cuales siempre ha habido controversia. Yo trato de revisar esas controversias y proponer una estructura de análisis que nos permita un poco trabajar críticamente esos ejercicios de adaptación. El segundo gran apartado de este libro se titula Postulados y comienza con el texto del profesor Hernando Urriago Benítez, titulado Desde el Mirador de Montaigne, encuentros entre la teoría de la interpretación y la teoría del ensayo en América Latina. En este texto el profesor nos entrega una reflexión sobre los desarrollos que se han hecho en América Latina respecto de este género literario del ensayo, por supuesto remontándose a obras como la de Baldomero Sanín Cano o Alfonso Reyes en México, pero también retomando voces más recientes como la de Liliana Weinberg o Claudio Maíz, que han hecho importantes aportaciones para pensar teóricamente la literatura y la cultura desde concepciones latinoamericanas. Seguidamente viene un texto titulado Lo verosímil, del profesor Álvaro Bautista Cabrera, un texto que se propone pensar la ficción a partir de los desarrollos de aquello que debe ser creíble en el arte del relato. El profesor Álvaro Bautista nos ilustra esa profunda reflexión que hace respecto de un texto fundante en la novelística de Occidente, que es El Quijote, y nos muestra cómo Cervantes, precisamente desde aquel entonces, fue modelando distintos tipos de verosimilitud que han pasado desde luego al género de la novela posteriormente. Cierra un trabajo de la profesora María Antonieta Gómez Goyeneche, titulado Algunas estrategias en el recurso literario y pictórico de la metamorfosis, una reflexión en la cual revisa ese repertorio de transformaciones, ese bellísimo recurso que es la identidad trastocada, de cómo en la literatura y en las artes pictóricas ese recurso de cambiar de una cosa a otra se ha desarrollado. Ella propone una tipología de esas transformaciones y lo revisa pensando desde textos antiquísimos como la Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, pasando por recursos que vienen del medioevo, hasta llegar a obras mucho más contemporáneas como las Crónicas de Narnia, por ejemplo, o como Harry Potter. Es decir, cómo ese recurso de transformar las cosas obedece a cierta simbología, a cierta intención ficcional. Y también lo hace en las obras pictóricas, cómo el recurso de la metamorfosis se ha registrado en Occidente hasta llegar a logros tan interesantes como la obra de Escher. Este libro recoge diferentes desarrollos conceptuales que se han hecho en la Escuela de Estudios Literarios desde perspectivas muy diversas y quieren ser una aportación para los nuevos críticos literarios, para que en la academia sea un texto útil que sirva como insumo para el desarrollo analítico de obras literarias y de obras culturales en general.